Hola, yo les voy a hablar sobre el capítulo 4, clasificación de la vida. El capítulo 4 nos empieza hablando acerca de la generación espontánea. La teoría de la generación espontánea nos dice básicamente que la vida se originaba a partir de materia inanimada, de materia sin vida. ¿Por qué se creía? Porque era fácil ver cómo los animales más grandes nacían de, por ejemplo, de huevos o nacían de otro ser. Pero ¿qué pasaba con los animales pequeños? No era tan simple ver de dónde provenían. El primer científico que puso en duda la generación espontánea fue Harvey. Harvey decía que los animales pequeños se generaban de huevecillos aún más pequeños. Un científico llamado Francisco Redi hizo un experimento poniendo carne en 8 frascos. Cerró herméticamente 4 de estos frascos y los otros 4 los dejó abiertos. Al pasar el tiempo observó que en los frascos que había cerrado herméticamente no se había generado ningún tipo de larva. La carne se estaba pudriendo, pero no se había generado ningún tipo de larva ni de vida. Mientras que en los otros frascos había larvas y se estaba generando vida. A lo que él puso la explicación de que las moscas eran las que llegaban y ponían las larvas sobre la paso. Después llegó otro científico llamado Leeuwenhoek que hizo microscopios y con ellos descubrió seres aún más pequeños que las moscas, que eran los microorganismos. Él en ese momento les llamó animálculos. El movimiento de estos animalillos se volvió a creer en la generación espontánea y ahora decían que estos sí surgían de materia inanimada. Para demostrar si sí surgían de materia inanimada o no, hubo científicos como John Needham, que hizo un experimento poniendo a hervir caldo de carnero en un matraz, lo cerró herméticamente y dejó que pasaran los días. Al pasar los días observó que se habían generado microorganismos. Esto confirmaría de cierta manera la teoría de la generación espontánea. Pero había otro científico que no creía para nada en la generación espontánea y decía que el experimento de Needham estaba mal. Entonces, Lázaro Spallanzani lo repitió, pero esta vez lo que hizo diferente fue que aumentó el tiempo, lo aumentó a 45 minutos y para su sorpresa no surgió ningún tipo de microorganismo. Pero ¿qué hicieron los defensores de la teoría de la generación espontánea? Dijeron que en el aire existía un tipo de principio vital que era el que hacía posible que la vida se generara. Tiempo después llegó otro científico llamado Louis Pasteur. Él hizo experimentos con matraces con forma de cuello de cisne. La forma del cuello hacía que el polvo y cosas que venían del aire se quedaran atrapadas en cierta parte del matraz y no entraran completamente al caldo. Por eso no se generó ningún tipo de microorganismo, pero aún así entraba el aire. La vida no se generaba espontáneamente por una fuerza vital, sino que había microorganismos en el aire y en el polvo que hacían que se generara la vida en el caldo. Ahora hablaremos sobre la clasificación de las especies. Primero, una especie es un grupo de seres vivientes que se reproduce y se acopla entre sí. Por ejemplo, nosotros los seres humanos somos una especie. Como sabemos, en el planeta hay muchas especies, tanto de plantas como de animales, y a lo largo del tiempo surgió la necesidad de clasificar estas especies. John Ray fue uno de los primeros en clasificar a las especies. Él clasificó a los mamíferos y los clasificó según tuviesen dedos o cascos en sus extremidades. Los animales con pezuñas se dividían en animales con casco, con 2 pezuñas y con 3 pezuñas. Animales con 2 pezuñas se dividían a su vez en 3 grupos que eran rumiantes, con cuernos permanentes, rumiantes que cambian los cuernos anualmente y los no rumiantes. Bueno, el sistema de Ray no se quedó por mucho tiempo. Posteriormente llegó Linneo, que es conocido como el padre de la taxonomía, que es la ciencia que estudia la clasificación de las especies. Linneo clasificó las especies en géneros, los géneros parecidos en órdenes, los órdenes parecidos en clases. Las clases que él puso fueron mamíferos, aves, reptiles, peces, insectos y gusanos. Asimismo fue el que propuso la nomenclatura binomial de las especies, que consiste en 2 partes. La primera es el género al que pertenece la especie y la segunda su nombre. Esta nomenclatura está en latín
y actualmente le sirve a los biólogos de todo el mundo. El siguiente tema es el camino hacia la evolución. George Louis Leclerc fue un científico que sugirió, que observó más bien que los animales tenían vestigios, por ejemplo que los cerdos tenían dedos que ya no eran funcionales, y también entonces los científicos empezaron a preguntarse si habían sido funcionales o por ejemplo si el hombre había descendido del mono. Fue así como se empezaron a hacer las primeras especulaciones sobre la evolución. El abuelo de Charles Darwin, Erasmus Darwin, escribió algunos poemas sobre botánica y zoología en donde hablaba acerca de la posibilidad de transformación de los seres vivos. Más tarde, Lamarck sugiere que los órganos que más utiliza un organismo con el tiempo se hacen más grandes y más funcionales, mientras que los que menos utiliza se van eliminando. Asimismo propone que, por ejemplo, las jirafas habían evolucionado de los antílopes, que éstas querían comer las hojas más altas de los árboles y eso ocasiona que su cuello se alargara y que estos caracteres que adquirían podían ser hereditarios. Bueno, el siguiente punto que se trata en el capítulo son los fundamentos geológicos. Bueno, cuando se empezó a hablar acerca de la evolución, no era tan sencillo porque no se tenían registros de un cambio en un organismo en toda la historia de la humanidad que se conocía hasta ese momento. Newton fue el autor del libro titulado Teoría de la Tierra. En este libro describió cómo el agua, el viento y el clima influían en el cambio de la superficie de la Tierra. Y asimismo dijo que estos cambios eran constantes, les atribuyó un principio uniformista y también dijo que la formación, por ejemplo, de montañas y ríos llevaba aún más tiempo, por lo tanto la Tierra podía tener una antigüedad de millones de años. Estos nuevos conocimientos explicaban muy bien la existencia de los fósiles y hubo un científico llamado Will Smith que los estudió y se dio cuenta de que en cada estrato los fósiles correspondían a una fauna y flora diferente. Cuvier es considerado el padre de la paleontología porque él empezó a clasificar los fósiles y al hacer esto se dio cuenta que mientras más profundos se encontraban y más antiguos eran, diferían más de las formas actuales de vida. Él a esto le dio como explicación el catastrofismo. Charles Lyell no estaba de acuerdo con la teoría de las catástrofes, él estaba más de acuerdo con el principio de uniformitarismo, que decía que la Tierra sufría cambios graduales y constantes, no extinciones masivas. Asimismo, él encontró que había formas de vida que habían sobrevivido durante millones de años en la Tierra. La teoría del catastrofismo deja de ser vigente cuando se publica la obra de Lyell, Principios de Geología, y entonces se deja de creer que la Tierra pasaba por catástrofes masivas.